Y el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha concedido una entrevista al Espejo de COPE en la que ha hablado de los aspectos que más le llaman la atención del Papa y también de la pérdida de la fe en Europa, entre otros muchos asuntos. Tras su paso por Nigeria, México y Venezuela, el cardenal Pietro Parolin se convirtió en el secretario de Estado Vaticano más joven de la historia. El Papa lo llamó como número 2 de la Santa Sede, un encargo que continúa desarrollando y que le ha situado como uno de los hombres de confianza de Francisco. En una entrevista exclusiva en el Espejo de COPE a José Luis Restán, ha resaltado algunas de las cualidades del pontífice. Lo que a mí me impacta también en la manera de trabajar, primero la gran sencillez que él manifiesta. De veras, cuando uno se acerca a él, uno se da cuenta que es un hombre sencillo, es un hombre sin protocolo. También se ha referido a la reforma emprendida por el Papa al llegar al pontificado. Hay un nivel que no se puede cambiar, ¿no? Es la estructura de la Iglesia, entonces es el depósito de la fe, es los sacramentos, es el ministerio apostólico. Estos son, digamos, los elementos estructurales de la Iglesia. Pero hay toda una vida de la Iglesia que puede ser renovada. El secretario de Estado Vaticano también se ha referido a la situación actual de Europa y a la proliferación de leyes que atentan contra la vida y la dignidad de las personas. Yo lo siento mucho, la pérdida de la fe, ¿no? Del horizonte de la fe en nuestra Europa, en nuestros países, en nuestra cultura, y estos cambios antropológicos que se están dando, perdiendo de veras la que es la identidad de la persona humana. Más antes de ser una pérdida de fe, yo diría es una pérdida de razón. Y sobre el aborto o la eutanasia, recuerda cómo piensa el Papa Francisco. La cuestión del aborto no es una cuestión religiosa, lo es ciertamente también para nosotros cristianos desde el principio, ¿no? Desde los primeros documentos de la Iglesia, ahí hay un rechazo total del aborto, pero dice, es un argumento de razón. Una entrevista en el Espejo de COPE en la que también ha deseado testimoniar el Evangelio, especialmente en este tiempo de Pascua.